Hola aprendices, ¿cómo están? Continuando con el tutorial anterior, vamos a ver cómo crear nuestra base de datos en Laravel. Entonces tenemos este proyecto que es el que he venido trabajando en los tutoriales pasados y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar unos comandos para que Laravel nos cree nuestras tablas de nuestra base de datos. Entonces, pues ya tengo funcionando aquí el servidor Artisan, como ustedes pueden ver. Aquí está la interfase, o mejor dicho, la vista. Y vamos a crear otra terminal. Bien, escribimos el siguiente comando: php artisan make dos puntos model. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra tabla. Como ya les había explicado anteriormente, es muy importante que ustedes siempre creen las tablas que no tienen ninguna dependencia funcional de otras y las deben crear en el orden en que ustedes han analizado, como les enseñé en el video pasado. Entonces, aquí yo solamente voy a crear una tabla de ejemplo, por lo tanto, no tengo ese inconveniente. Vamos entonces a crear la tabla cliente. Ustedes saben que en bases de datos se escribe en singular, no en plural, entonces es cliente. Escribimos guión y escribimos mcr para que nos cree tres archivos de una sola vez. Vamos a ver cuáles son. Vamos a darle enter. Y nos ha creado, aquí dice que se creó satisfactoriamente. Nos ha creado tres archivos que los podemos encontrar primero en app, http, controllers. ¿Dónde está? Ah, bueno, no lo había creado. Tenemos que esperar a que nos permita escribir para ahí sí ya dar por terminado el proceso. No lo había terminado, entonces no lo había visto. Aquí tenemos el archivo cliente controller. Le creo un archivo con el nombre de la tabla y la palabra controller al final. Entonces lo abrimos. También vamos aquí más abajo donde dice models y ha creado el modelo cliente. Ahí lo tenemos. Y por último, nos ha creado aquí en Database Migrations, nos ha creado un archivo create cliente, que es un archivo migration. Por defecto ha creado otros tres archivos, esos no los tocamos, no pasa nada. Y ya tenemos nuestros archivos para comenzar a hacer nuestra base de datos. Vamos a cerrar esto. Estos tres archivos corresponden a el modelo, eh, o mejor, la arquitectura de desarrollo de aplicaciones modelo vista controlador, en donde se separa lo que son las vistas en unas carpetas, los modelos que son básicamente como la base de datos, pero en nuestro código, aquí en el código de desarrollo, y el controlador, que es otra carpeta donde está la programación como tal de lo que se hace con los datos de la base de datos. Entonces, pues el primer paso es crear nuestra migración. ¿La migración qué es? Es un archivo que le va a decir a Laravel que cree una base de datos. Así que, pues para poder crear la base de datos, tenemos que ir a, por acá, phpMyAdmin, phpMyAdmin aquí. Y vamos a crear una base de datos. Bien, entonces, bueno, yo la tengo aquí creada, pero la voy a eliminar. Listo. Ahora voy a crear una nueva base de datos.
le voy a poner Laravel C Commercial. Simplemente le pongo ese nombre porque el proyecto se llama C Commercial, entonces le quiero poner así. Le voy a dar crear y listo. La base de datos no tiene ninguna tabla ni absolutamente nada. Ahora volvemos aquí a nuestro proyecto y vamos a ir a la carpeta principal y vamos a ir al archivo, o mejor dicho, a la carpeta roads y vamos al archivo, perdón, a ninguna carpeta, vamos al archivo este de acá que se llama .env y ahí vamos a configurar la conexión a la base de datos. Por defecto tenemos aquí que es una base de datos de tipo MySQL. Esto lo dejamos así como está y aquí ponemos el nombre de la base de datos. Yo le puse Laravel-C Commercial. Si ustedes quisieran configurar un usuario y una contraseña para esa base de datos, aquí colocarían los datos para la conexión, la contraseña tal y el usuario tal. Ustedes pueden investigar en internet cómo hacer para ponerle un usuario y una contraseña a su base de datos MySQL que instalaron con el programa XAMPP. Pero de momento lo dejamos así y guardamos. Recuerden poner bien correctamente el nombre de la base de datos. Vamos a nuestro archivo de migración y en nuestro archivo de migración nosotros vamos a crear como una base de datos utilizando esta función. Vamos a borrar estos comentarios. Esta función lo que hace es crear la migración, es decir, migrar los datos de aquí a la base de datos y crear las tablas directamente en la base de datos. Vemos que aquí hay un problema porque aquí nos agregó una S. Decía clientes. Entonces nuestra tabla se llama cliente. Cliente, guardamos. Y vamos a crear entonces todos los atributos de esta tabla. Los atributos de nuestra tabla cliente deben corresponder a los atributos de la base de datos. Deben corresponder a su modelo entidad relación. Entonces vamos a crearlo aquí y después directamente Laravel va a ir a crear la base de datos a nuestro servidor de PHP o mejor dicho, nuestro servidor MySQL. Ya lo van a ver cómo. Entonces, como yo no tengo modelo, porque esto es un ejemplo que estoy haciendo, voy a ver lo que sus compañeros tienen. Entonces ellos tienen estos campos, tienen ID de la persona. Por defecto, Laravel dice que los campos llaves primarias se llaman ID, pero pues yo no quiero este campo, así que voy a borrar esto. Yo no quiero que se llame ID porque el mío va a ser personalizado. Así que voy a copiar un código que le va a decir una configuración adicional a la base de datos. Tenemos una variable pesos table que tiene un atributo engine. Esto le va a decir a nuestra base de datos que esta tabla es de tipo InnoDB, que significa que puede utilizar relaciones. Aquí tenemos otra variable que tiene su atributo colación, que indica que los caracteres que puede utilizar esa tabla incluyen la ñ y las tildes y todo lo del español. Esto es el juego de caracteres en español. Bien, seguido de eso, vamos a seguir continuando. Vamos a seguir configurando nuestra tabla. Entonces vamos a poner todos estos campos. Entonces colocamos pesos table, flecha. Vamos a decir que el campo y de persona va a ser, bueno, si fuera un campo, si fuera un ID realmente, pero los clientes no tienen ID, sino que tienen es un NID o una cédula. Pero si fuera un ID, como por ejemplo de cualquier otra tabla, diga usted, por ejemplo, mascota o categoría o producto, que tienen IDs, eh, se pueden generar automáticamente. Entonces colocaríamos
auto increment. Y aquí le colocamos, bueno, supongamos código C, que sería el código cliente, ¿sí? Pero en realidad nosotros no vamos a utilizar un auto increment. Nosotros lo que vamos a utilizar es integer, porque es un documento de identidad. Claro que si es un NID, de pronto le ponen el dígito de verificación, mejor creamos un string, que es una cadena de caracteres. Aquí colocamos, le voy a poner documento. Recuerden que esto debe ser fiel a su diagrama, entidad, relación. Y aquí le vamos a poner el tamaño, digamos hasta 20 caracteres. ¿Listo? Bueno. Vamos a ir a crear apellido, nombre, correo, bueno, etcétera, etcétera. Yo tengo ya creado esto, entonces lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Bien, aquí tenemos que hemos creado otro campo nombre, nombres, sí, no, bueno, aquí dice nombre, pero yo le quiero poner nombres. No tengo modelo, entonces lo voy a crear así. Nombres, apellidos, email, teléfono, saldo, crédito, acciones. Y la imagen, bueno, la imagen todavía no la vamos a subir, así que simplemente creo un string y listo. Bueno, aquí falta una configuración, falta decir cuál es la llave primaria. Si nosotros hubiéramos puesto este campo auto increment, pues ya Laravel sabría que esta es la llave primaria y no habría necesidad de poner el código que voy a poner. Pero como no, nuestra llave primaria va a ser un campo string o un integer o cualquier cosa menos un campo autoincremento. Entonces en ese caso debemos colocar esto: peso stable, flecha, primary, abrimos paréntesis y comilla sencilla y le ponemos el campo documento, que es el campo que va a ser nuestra llave primaria. Entonces lo que digamos se puede llamar código lo que sea. Entonces ese es nuestra llave primaria. Entonces lo volvemos a escribir aquí en la función primary, ¿de acuerdo? En este caso se llama documento, por eso ponemos aquí documento. Si fuera un campo autoincremento, ¿sí? Tipo ID, tipo código, no necesitaríamos poner esto, ¿ya? Si lo ponemos, nos da error. Pero como no es un campo autoincremento, sino es un campo que no se incrementa, ahí sí necesitamos poner aquí, especificar cuál es la llave primaria de esta tabla. Y listo. Bien. Ahora vamos a ejecutar. Falta aquí. Esta función down lo que hace es que cuando nosotros queramos actualizar la tabla en PHP pues la va a eliminar primero. Así que debo colocar bien el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Ojo con esas S, porque aquí me ha metido una S y aquí también otra S. No debe ser así. Guardamos. Y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a ver aquí. No hay nada. En la base de datos escribimos PHP artisan migrate. ¿Qué va a hacer este comando? Dice migration table create successfully. Vamos a ver qué tabla se está creando. Está creando la tabla usuarios, password, failed y cliente. ¿Eso qué es? Pues por defecto él ya tenía unos archivos de tipo migration que crean esas tablas. Y aquí está el de nosotros, el que crea la tabla cliente. Así que al final debería crear la tabla cliente. Dice que se migró y ya la creó. Como ya podemos escribir, ya estamos seguros de que termine el proceso. Y vamos a mirar aquí y ya las ha creado. Vamos a ver cómo creó nuestra tabla. Observen que quedó con la estructura que nosotros queríamos. ¿De acuerdo? Con la llave primaria y todo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo supe yo que esto se llamaba integer y esto string y todo eso? Bueno, en la documentación de Laravel está todo. Vamos a ver. Laravel 8. Recuerden que deben estar seguros que es la versión 8 la que están viendo, porque esa es la que estamos trabajando, la versión 8.
Por aquí vamos a ver dónde dice Database Migrations. Y vamos a ir, bueno, no ha cargado todavía. Vamos a ir Migrations, vamos a buscar por acá abajo. Por aquí. Available Column Types. Si ustedes traducen esto, va a decir tipos de columna disponibles. Y aquí ustedes pueden saber cuál es el tipo de dato que ustedes necesitan. Que el campo fecha, que es un campo gran, big integer, un texto largo. Una dirección IP, un entero. ¿Qué más tenemos por aquí? El de las imágenes creo que se llama... Bueno, me toca mirarlos en inglés porque así no... Vea, un campo string. Un campo time stamp que sirve para saber en qué momento se hizo la modificación de un dato. A ver si me acuerdo cuáles son los... blob, un tipo blob. No está blob. Binario. Binario para las imágenes. Listo, entonces ustedes abren aquí y miran cómo se crea el dato. Hay un poquito de diferencia. No, es igual. Aquí, por ejemplo, para crear un tipo de dato fecha, entonces se crea así date, decimal así, ¿sí? Tienen que saber muy bien qué tipo de dato es el que necesitan. Por ejemplo, aquí está el tipo integer, el tipo text, tipo timestamp, ¿sí? Que se coloca automáticamente la fecha y la hora en que se ha modificado un campo. El tipo blob, mire el que yo estaba buscando, el tipo binario que es para las fotos. Vamos a crear... bueno, si yo quiero hacer una modificación, ¿cómo lo hago? En Laravel. Bueno, ya aquí usted ya sabe dónde está la documentación. Si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, este ya no va a ser string, sino que va a ser tipo binary. O bueno, no sé si lo pronuncié bien. ¿Qué se me hizo? Aquí. Binario, sí. Binary, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Y ponemos esto no va con esto. Listo. Entonces, si yo quiero hacer esta modificación, pues aquí, digamos, yo podría hacer trampa. Podría eliminarla desde aquí, ¿sí? Podría eliminarla, pero pues hay un comando que lo hace. Entonces, vamos a borrar esto aquí. Vamos a decir php artisan migrate dos puntos refresh. Vamos a ver qué hace. Aquí dice que está borrando las tablas. Está ejecutando la función down. Está borrando las tablas. Y las está volviendo a crear. Vamos a ver si cliente la creó bien. Ahora imagen es de tipo blob. Entonces, ¿qué hizo este comando? Este comando php artisan migrate fresh. Lo que hizo fue borrar todo y volverlo a crear. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la forma. La otra forma, ¿cuál es? Bueno, muy sencillo. La otra forma viene siendo así. Voy aquí, marco la base de datos, o mejor dicho, la elimino. Quiero destruir la tabla cliente. Voy a eliminar. Ok. Y queda eliminada, pero si yo aquí le doy normal migrate, sin refresh, ojo, ¿qué pasa? Me dice, no hay nada para migrar. ¿Por qué? Porque aquí hay una tabla que se llama migraciones, que lleva un registro de lo que se migró y por eso no me deja. Entonces tendría que borrar esa última registro de la migración. Mire, la migré el marzo 12 tal. Entonces borro. Y a que no adivinan. Ahora sí me la migra. ¿Ven? Entonces hay dos formas de hacerlo. Que borre todo o borrar la tabla y borrar el registro aquí en migraciones. Vamos a actualizar. Vemos que creo cliente. Vemos que está de tipo blob. Bueno.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Resulta que para hacer la demostración de todo esto necesitamos llenar esta tabla de datos de prueba. Pero para llenar los datos de prueba yo necesito primero, mejor dicho, para hacer todo necesito, para consultar, para listar, para guardar, para hacer todo en la tabla, yo necesito tener mi modelo. ¿Dónde está el modelo? Bien, vamos a ir a la carpeta modelos. Models cliente. Aquí está mi modelo. Yo lo tengo que actualizar. Tengo que decirle, configurarlo. Entonces le voy a decir, por medio de una variable protected, voy a decir que pesos table es igual. Y aquí voy a decir el nombre de la tabla. La tabla se llama cliente. Cliente, así, no con S ni nada. Aquí le voy a decir a Artisan que este modelo es de esa tabla cliente. ¿Sí? Si el modelo tuviera, no sé, cliente XXX, lo que sea, pues aquí yo le pondría igual el nombre correcto de la tabla. No importa que el modelo llame diferente, lo importante es que aquí esté configurado bien el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear otro campo. Vamos a decir que, vamos a decirle a Laravel que la primary key de esa tabla, o sea, la llave primaria es, a que no adivinan, documento. Esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no Laravel se va a confundir si usted no le dice que este es la llave primaria. No importa que en el archivo de migración ya le haya dicho que esta es la llave primaria. Esto es el archivo de migración. Pero lo que vamos a utilizar a fin de cuentas es aquí el modelo. La migración es solo para crear la base de datos, pero todo lo que se maneja por código ya es con este modelo. Entonces vamos a decirle que esa es la llave primaria. Por último, hay algo que hay que configurar, que es los timestamps. Igual voy a decirle que false. Falso. ¿Qué quiere decir? Que yo no, con esta configuración, quiero decir que yo no tengo en mi tabla campos timestamp, que no los he creado. Por defecto se crean campos timestamp que permiten saber cuando yo creé un dato y cuando lo actualicé. Por defecto son unos campos así. Por defecto son estos campos, create add y update add. Yo no los tengo, entonces por eso tengo que ponerle false. La última configuración es decir cuáles campos se pueden llenar. Label. Entonces aquí coloco corchete cuadrado, punto y coma, y voy colocando los campos que deben llenarse. Por ejemplo, si yo tengo, si documento fuera autonumérico, el campo autonumérico no se llena, él se llena solito, entonces yo no lo pongo aquí. Pero en este caso, como documento es un campo que no es autonumérico, que hay que escribirlo, entonces aquí yo debo ponerlo. Documento, ¿ven? Ahora voy a continuar colocándolos todos porque pues en este caso todos son, se deben llenar. Y voy a terminar. Imagen. Listo. Es muy importante que los campos coincidan correctamente con los nombres de la base de datos. Como les dije, ese es el modelo. Si hay algo mal aquí, siempre nos va a dar error en el código. Entonces, no nos va a permitir trabajar. Ahora, hay un problema con los campos con ñ. No utilicemos campos con ñ, ni campos con tilde, ni nada de eso, porque pues nos va a generar error en Laravel. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Aquí estamos diciendo que estos campos se deben llenar. ¿De acuerdo? Si hubieran campos autonuméricos que de autoincremento, como códigos y cosas así, no los ponemos porque esos no se llenan. Listo, aquí tenemos configurado correctamente nuestro modelo. Por último, para comenzar a trabajar, entonces vamos a ir a el controlador.
Listo. Vamos a borrar aquí estos comentarios. Mire que este archivo controlador, bueno, no les mostré dónde está. Controlador está en app, http controllers, cliente controller, que es nuestro controlador. Este archivo controlador tiene varias funciones. Mire, tiene la función, ya nos crea automáticamente unas funciones. Index, que nosotros veremos cómo lo utilizamos. Index puede ser para mostrar, digamos, los datos en la página principal. Create para cuando queremos, tenemos un formulario de crear. Guardar. Store. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre guardar y crear? Pues es que muchas veces cuando uno está creando, envía los datos a, a otro lado y ahí es donde los guarda. Entonces para eso se crean dos funciones. Lo mismo aquí en show. Show es mostrar, o sea, es como listar y se parece a lo mismo que el index, ¿no? Para mí. Pero pues se utilizan según como uno quiera. Están creadas ahí. Yo puedo crear personalizadas y todo. Editar, actualizar, o sea, es como lo mismo, pero ustedes en el proceso se van a dar cuenta que siempre se necesitan dos. Y por último, eliminar, que es destroy. Bueno, entonces ya he quitado los comentarios y vamos a utilizar estas funciones. Vamos a abrir el archivo web que está en routes y el archivo web. Vamos a dividir esta pantalla en dos. Bien, el archivo web lo que nos permitía o que nos permite es crear rutas y a partir de esas rutas abríamos las vistas. Entonces aquí, por ejemplo, decía retorne la vista clientes.index. Aquí retorne la vista clientes.crear. ¿Sí? En este caso, pues como estamos trabajando con controlador, debemos meter este código acá en el controlador. ¿Por qué? Porque acá en esta sección nosotros no tenemos acceso a la base de datos. En cambio aquí en el controlador sí tenemos acceso a la base de datos por medio de ¿qué? De nuestro modelo. Bien, olvidaba algo. Necesitamos tener instalada esta extensión aquí que se llama PHP IntelliFence con PH IntelliFence, el de el icono de un elefante. ¿Para qué? Para que nos ayude a nuestro código, a autocomplementar el código y todo eso. Si de pronto ustedes tienen instalado IntelliFence y también tienen PHP Format, pues quitamos PHP Format, lo deshabilitamos. Dice recarga necesaria. Y listo, ya nos quedamos solamente con IntelliFence, ¿de acuerdo? Nos quedamos solamente con IntelliFence instalado. Aquí hay otro que dice IntelliSense, pero ese no me interesa es este. Bueno, entonces ya tenemos eso listo. Tenemos para que podamos darle clic derecho, dar formato al documento y él nos lo formatea y nos agrega cosas y todo. Entonces les decía, aquí no tengo acceso a la base de datos, en cambio aquí sí tengo acceso a la base de datos por medio del modelo. Vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer una consulta a la base de datos. Entonces la consulta, ¿cómo se hace? Vamos a agregar el modelo. ¿Cómo se llama nuestro modelo? Model cliente se llama el modelo. Entonces observen cuando yo escribo cliente, aquí me aparece el modelo, le doy clic y automáticamente en la parte superior me aparece el modelo. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Borro, escribo cliente, hago clic y me aparece el modelo aquí. Si esto no está, entonces me va a dar error, observen. No, me dice que hay un error. ¿Sí? No me coge el modelo. Entonces debo tener eso ahí. Para eso es IntelliFence. Para que él me ayude a escribir código que yo no, para que no tenga que estar escribiéndolo a toda hora. Cliente, él sabe que cliente es un modelo, así que me agrega la ruta donde está el modelo. Bien, entonces digo cliente, dos puntos, get. Y listo, ahí ya con eso hago todo el trabajo. Esto es la consulta a la base de datos, que select all from cliente.
¿sí? La consulta SQL se hace así sencillita. Aunque yo también puedo crear consultas avanzadas, como las que nosotros sabemos hacer. No hay ningún problema, pero se hace de otra manera. Después se las explico. ¿Qué pasa si yo ya hago esa consulta? ¿Dónde guardo? Pues tengo que crear una variable llamada pesos. Por ejemplo, le puedo poner aquí el nombre que ustedes quieran. Lista clientes igual a la consulta. ¿Y qué pasa si esa consulta yo la quiero organizada? O sea, hacer como organizada por nombre y apellido. Pues yo acá antes de obtener, antes del get, yo coloco aquí order by y coloco que se organice por nombres. Así, lo mismo que nosotros ya conocemos. Y aquí decimos que una función flecha y listo. Esta función flecha yo la puedo bajar aquí, le doy clic derecho, dar formato al documento y me queda así bien bonita. Pero ¿qué pasa si yo quiero ordenarlo también por apellido? Entonces coloco apellido, apellidos, coma, ascendente. Bueno, me pregunto si en el modelo tengo apellido o apellidos. Apellidos. Me pregunto si en la base de datos está apellido o apellidos. Es con S, termina todo en S. Bueno, muy bien. Bueno, aquí tengo la consulta. Ahora, ¿yo qué hago con estos datos? Se lo tengo que mandar a la vista. ¿Qué se me hizo? Se lo tengo que mandar a la vista clientes. Esta consulta se la tengo que mandar a la vista clientes y empezar a rellenar esta tabla. ¿Y cómo hago eso? Bueno, como les decía, este código se debe ir para acá. Así que básicamente lo que yo voy a hacer es escribir aquí abajo return view, o sea, lo mismo que tenemos acá. Incluso lo voy a copiar. Así. Return view y aquí está la vista. Clientes.index. Esa es mi vista. Esta. ¿De acuerdo? Y le vamos a agregar aquí que mande entre corchete cuadrado que mande un archivo. Un archivo no, perdón. A veces digo archivo, pero me refiero a una variable. Un arreglo. Un arreglo que se llamará como ustedes quieran. No debe ser el mismo nombre, no necesariamente. Lista clientes. ¿Sí? Lista clientes. Le pongo así. Y que ese archivo sea igual a, perdón, esa variable sea igual a lista clientes. A esta lista clientes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para organizar esto, primero coloco el punticoma al final. ¿Listo? Y lo vamos a organizar así. Enter, Enter, Enter. Y dar formato al documento. Y listo. Bueno, esto quedó feo. Yo quería era como así. Vuelve y me lo baja. Entonces, dejémoslo así. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar lista de clientes y puedo mandar muchos otros más, muchas otras consultas, otras consultas las que yo quiera. Puedo enviar a la vista y yo puedo hacer lo que quiera con esos datos, ¿de acuerdo? Pero de momento pues solamente es una, así que pues vamos a dejarla como así, listo. Entonces yo hice la consulta, la guardé en este arreglo, lista clientes y ese arreglo se lo paso a esta variable que va a viajar a la vista. Ahora yo debo pues ir a la vista. Yo debo ir a la vista y de esa manera yo voy a ver los datos en mi vista. Así que falta algo, falta algo. Esto ya no puede ser así. Esto no debe retornar la vista, sino que esto me debe enviar al controlador cliente controller y a la función index. Entonces yo escribo aquí. Quito esta función. Quito esa función, dejo solo esto.
Y entonces lo que voy a colocar es corchete cuadrado y voy a colocar el controlador. Ojo que acá me va a aparecer, bueno, aquí ya lo tengo, lo voy a borrar. Va a aparecer la ruta del controlador, ¿no? Porque la extensión me ayuda con el código, me ayuda a escribir código. Entonces coloco el controlador que se llama cliente controller. ¿Sí se acuerdan que se llamaba cliente controller? Y mire, acá automáticamente me apareció. Mire, acá está cliente controller. Cliente controller, ¿ven? Entonces es importante manejar los archivos. Cliente controller. ¿Y qué voy a decir? Que cliente controller es una clase, class, coma, y que quiero que de esa clase se vaya a la función index. A la función index, por acá. ¿Listo? Acá, y entonces ejecuta todo esto. Y me muestra la vista y me manda los datos de los clientes. ¿Listo? Hemos hecho la consulta a la base de datos, hemos hecho todo. Ahora solo nos falta ir a la vista y modificarla para que nos pueda mostrar la lista de los clientes. ¿Listo? Bien. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ir. Eso ya lo cerramos. Confiamos que esté todo bien. Y si no, pues tendremos que modificar algo. Bien, vamos a cerrar esto. Recuerden que se llama lista clientes. Es nuestra variable. Ahora, vamos a cerrar esto. Vamos a abrir nuestra vista index blade. Que es esta. ¿Recuerdan? No es la plantilla, porque en la plantilla yo no quiero hacer nada. Yo lo hago es acá. ¿Sí? Acá donde ya hago todo. Y por medio de este código blade yo recibo todo eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo lo que hago es identificar dónde está la tabla. Voy a poner esto así. Esta tabla aquí debajo de ID persona, debajo de la cabecera, todo esto debe ir por aquí los campos. Entonces aquí está la cabecera de la tabla, ¿sí? Y aquí está, vea, ID table, en fin. Y por aquí termina el T-body y vamos con la primera fila. Bien, entonces estos campos están vacíos totalmente. ¿Qué pasa si yo coloco unas XX aquí? Vamos a actualizar. Ya me aparecieron aquí en apellido. La primera es esta. Listo. Entonces, esto es lo que yo hago. Poner los datos de Blade ahí. Listo. Bueno. Resulta que los compañeritos han repetido este código. Mire. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 filas. Y evidentemente aquí tenemos una fila. Perdón. Esta es la cabecera. Una fila, TR. 2, 3, 4. Así que eso se va. Eso se va. ¿Sí? Eso se va. Voy a poner grande esto. Y bueno. Seleccionamos. Todo eso se va. Dejamos solo una. Y listo. Esto ustedes ya lo han visto cuando hicimos el jueguito de atrapar el virus y toda la cosa. Ya lo han visto. Vamos a hacer un for each, que es lo mismo que un for, pero mucho más fácil de hacer. Y lo que vamos a meter los datos aquí. Vamos a meter los datos aquí y aquí. Listo. Entonces, vamos a escribir por acá el código Blade. Entonces, antes de esta fila, por aquí, después del tbody, de comienza todo, vamos a colocar arroba for each. Mire que ahí me ayuda bastante. ¿Cómo se llamaba la variable? Pesos lista clientes. ¿Sí? Lista clientes. El for each coge cada uno de los valores, cada uno de los datos que tiene este arreglo de clientes, que pueden ser 100, 1000, 2000 clientes, lo que sea, y lo va a ir desglosando uno por uno. A eso yo le voy a llamar pesos cliente. ¿De acuerdo? Pesos cliente. Entonces va a coger los 1000 clientes y me lo va a ir desglosando uno por uno. Aquí me creó el end for each, pero ese end for each lo voy a borrar y lo voy a poner es acá abajo, donde termina el for each, arroba end for
eh, for, for each. Ahí donde termina el for each, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a coger esta variable y la vamos a insertar aquí. ¿Cómo se inserta el código Blade? Así con los, con los corchetes. Doble corchete. Y colocamos aquí la variable pesos cliente, flecha, cada uno de los campos de nuestra base de datos. ¿Cómo se llaman esos campos? Ah, bueno, documento, ¿no? Documento. ¿Sí? A ver, voy a mirar aquí para ayudarme a recordar documento. Voy a copiar todo esto porque esto es repetitivo. Tran. Aquí va, es como la imagen. Yo voy a quitar esa imagen. Y listo. Vamos a guardar. Voy a mirar la base de datos. Documento. Nombres. Así. Más rápido. No entiendo, me faltó una. Ah, y repetí documento. Bueno, perdónenme porque me he equivocado, así que voy a quitar esta de aquí y aquí. Listo. Bueno, ya puedo hacer esto grande. Listo, entonces aquí el for each comienza y aquí termina. Entonces me llena la primer fila de un empleado con nombre, apellidos, ta. Luego el otro hasta que se acaba. Ya cuando se acaba, pues entonces ya hemos terminado. Bueno, ya tengo lista mi vista. Ahora lo que debo ejecutar es el código a ver si me funciona. Mejor dicho, vamos a darle a actualizar a esto. Y obviamente pues no tengo ningún cliente, ¿no? Pero por lo menos no me dio algún error. Si me da algún error, pues será que escribí, por ejemplo, ¿qué pasa si escribo yo documentos? Un error así. Pues no me salió error, qué raro. A ver. Qué raro, no me está dando error. Bien, vamos a llenar la base de datos y vamos a ver cómo no funciona. Ustedes dirían, bueno, ahora pues comienzo a darle insertar, ¿cierto? No, voy a enseñarles cómo hacerlo desde el código. Entonces vamos acá a nuestros archivos y vamos a buscar algo por acá arriba que se llama Database, arriba de migración. Ah, no, perdón. Aquí abajo de migración que se llama Seeders. Este archivo Database Seeder, vamos a abrirlo y bueno, yo ya ya había hecho todo esto. Mire, todo esto. Con Seeder tenemos una función que se llama run. Y esta función lo que hace es llenar la base de datos. Llenar la base de datos. Y yo aquí lo que necesito es crear un cliente. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a borrar esta parte de arriba. Observen. Si yo escribo cliente y le doy clic, automáticamente me importa el modelo. Y luego le coloco dos puntos insert, así. Insert, abro, luego corchete cuadrado y punto y coma. Y adentro de ese insert yo voy a colocar todos los registros que yo quiera. Entonces corchete cuadrado y comienzo. Los mismos datos, los mismos campos, documento, tal, y hago todo esto. Meto datos de prueba. Son solo datos de prueba para ya no tener que estar allá con la interfaz de PHP MyAdmin. Si quiero meter otro, entonces coloco coma. Y aquí abro corchete cuadrado y hago lo mismo. Si quiero meter otro coma. Y así hasta el final. ¿De acuerdo? El último ya no lleva coma. Pero bueno, eso es lo que quería mostrarles.
Ahora, ya tengo creado aquí por, digamos, estos clientes, estos 5 clientes de prueba. ¿Cómo hago para que me llene la base de datos o la tabla? Debo ejecutar un comando aquí en la consola. Aquí vamos a limpiar la consola CLS. Vamos a ver nuestra base de datos, si no tiene nada. Y vamos a ejecutar el comando php artisan artisan database, o sea, db. Siempre se coloca db y sit, ¿de acuerdo? Sit y ejecutamos y dice, si todo está bien, database seeding complete successfully, o sea que ha llenado la base de datos exitosamente y aquí tenemos ya mis clientes. Mire, tengo mi base de datos llena de esa manera, ¿ven? Ah, bueno, aquí en el campo blob le metí algo que no era, pero bueno, no importa. Ya. Vamos a ir acá y actualizamos. Y, oh, sorpresa, nos aparecen nuestros clientes acá. Documento, ¿por qué no me aparece documento? Bien, entonces, con este comando php artisan dbseed, yo puedo llenar todos los datos que yo quiera. Si yo tengo otra tabla que se llame, no sé, proveedor, entonces hago lo mismo y él me llena la tabla proveedor. Todo aquí, de aquí para abajo, puedo ir creando todos los registros que yo quiera. Bien. Entonces, si yo tengo, sigamos por error, borré la base de datos y se me borró algo. Ejecuto otra vez php artisan dbseed y vuelve y se llena. O sea, eso es rapidito, es automático. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué pasa porque no nos muestra documentos. Ah, es que es documento. Guardamos. Y listo, ahora sí ya me aparece el documento. Bueno, yo quiero ver qué pasa y yo coloco aquí documentos. Un error así adrede. No me aparece, pero debe aparecer algo en la consola. Bueno, no me parece ningún error. Qué extraño. Esto debería mandarme un error automáticamente. Bueno, entonces, ojo con eso porque si no nos aparecen datos es que estamos colocando algo mal. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Aquí hay unos símbolos todos raros. Seguro yo lo copié accidentalmente. Guardamos. Y listo. Y con eso yo tengo mi base de datos. Vamos a ir al menú principal. Vamos a ir a admin clientes. Y se ejecuta todo. Y aquí tengo mis clientes. Si yo le doy nuevo cliente. Bueno, no sé qué pasó aquí con crear. Solo tengo curiosidad de ver qué pasó con crear. Está por acá arriba. Crear. Bueno, ya. Aquí nuevo cliente. Y vuelvo al menú principal y se carga, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, todas las veces que yo debo actualizar o que ingreso a esa página, se ejecuta rápidamente todo ese código que creamos y ya tenemos nuestra base de datos llena. Bueno, para el próximo tutorial vamos a ver cómo crear un nuevo cliente o un nuevo registro en nuestras tablas por medio de Laravel. Espero que les haya gustado, aprendices. Dios los bendiga. Chao.